Los compositores y su música pueden modificar el destino de la humanidad. Beethoven fue responsable de alguna manera del nacimiento del psicoanálisis. La música de Bach contribuyó al despertar intelectual en Alemania. Debussy recibía inspiración de los espíritus de la naturaleza. Estas no son teorías mías, son algunas ideas que propone Cyril Scott en su libro de 1933, La música, su influencia secreta a través de los tiempos. Cyril Scott nació en Inglaterra en 1879. Fue compositor, pianista, poeta y escritor. Estaba profundamente interesado en temas como el ocultismo, la teosofía y la espiritualidad. Para Scott, la música era una fuerza capaz de modificar el comportamiento humano. Cree que determinadas inteligencias espirituales pueden influir en los compositores. En el libro, él menciona a dos tipos de compositores, los inspirados y los no inspirados. Los no inspirados son los que únicamente reflejan su época, y los inspirados son los que moldean el futuro. Los compositores inspirados son lo suficientemente receptivos para recibir influencias de fuerzas superiores. Estas fuerzas superiores a las que Scott hace referencia son los devas, que dentro de la tradición teosófica, los devas son seres e inteligencias espirituales con distintos niveles de la naturaleza y de la evolución. Para Scott, los devas influyen en los compositores, que producen cierta música. Esa cierta música produce emociones. Las emociones moldean el carácter. Y si una música influye en el carácter de muchas personas durante mucho tiempo, termina moldeando a una sociedad. El autor da varios ejemplos de compositores inspirados que fueron influenciados por los devas. Vamos a empezar con Händel, que Scott afirma que ayudó a moldear el comportamiento y la moral de la sociedad victoriana del siglo XIX. La música religiosa de Händel habría despertado en los ingleses una mayor sensación de reverencia y moralidad. Por otro lado, también habría ayudado a formar la personalidad solemne, rígida y convencional con la que asociamos la época victoriana. Händel murió en 1759, pero la época victoriana empezó en 1837. Sin embargo, Scott asegura que los efectos de su música se prolongaron durante el tiempo. Ahora vamos con Bach. Scott considera que la complejidad, el orden y la estructura de su música ayudaron a desarrollar un despertar intelectual en Alemania. Según esto, la música de Bach favoreció a desarrollar un pensamiento más abstracto y filosófico. Y en el mismo caso que Händel, Scott piensa que el efecto de su música prevaleció durante los siglos. Ahora, esto se pone más interesante cuando hablamos de Beethoven. Scott relaciona a Beethoven con el nacimiento del psicoanálisis. Según él, Beethoven llevó su música hacia una exploración mucho más profunda de la vida interior. La música de Beethoven convirtió la experiencia del individuo cada vez en algo más importante. Scott piensa que esta transformación en la sensibilidad ayudó a preparar el terreno para una cultura interesada en la mente humana. En la música de Beethoven podemos encontrar conflicto, dolor, deseo, triunfo, sufrimiento. No se me hace tan descabellado pensar que gracias a su música el interés en la mente humana despertó. Ahora vamos a pasar con Chopin. Según Scott, la música de Chopin está indirectamente relacionada con la emancipación de las mujeres. Favoreció a crear una sensibilidad que ayudó a que las mujeres se interesaran por la literatura, las artes y la vida intelectual. Esta transformación en las aspiraciones femeninas, según él, formaría parte del proceso de emancipación. Para él, la música de Chopin está indirectamente relacionada con los movimientos feministas de los siglos posteriores. Si hablamos de Debussy y de Ravel, es otra historia. Para él, estos dos compositores estaban más influenciados por seres y fuerzas de la naturaleza, y su música se veía reflejada de tal forma. Claramente, el libro ahonda más sobre estos temas de las fuerzas débicas y cómo era que influían en los compositores, que según Scott, su música ayudaron a moldear el comportamiento de las sociedades. Para mí, lo más interesante es pensar que este libro fue escrito en 1933 y que a partir de ahí mucha música ha llegado a nuestros oídos. ¿Qué diría Scott de lo que ha pasado después de que escribió este libro? ¿Qué tanto la música nos puede afectar? ¿Y qué tanto la música es responsable del futuro y de nuestra evolución? Creo que en general no concuerdo con ninguno de los pensamientos que el autor expone en su libro. Sin embargo, me hace pensar en la música como una fuerza creadora, modificadora y con un impacto brutal en el comportamiento humano.